Levíticos capítulo 6, verso 8 al 13. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y será las cenizas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá de continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cómo debe arder el fuego en el altar? De continuamente, ¿sí o no? De continuamente. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema pasión por la presencia de Dios. ¿Pasión por qué? Por la presencia de Dios. Cuando una persona tiene pasión, sea por algo, por una cosa o por la otra, a veces la persona apasionada llega a un punto que se vuelve adicto. Adicto por lo que uno quiere, adicto por lo que desea. Cuando nosotros miramos la palabra, dice que el fuego arderá constantemente, no debe apagarse. La responsabilidad del sacerdote era que el fuego sobre el altar debía estar de continuo ardiendo. El problema era que cuando el sacerdote dejaba apagar el fuego, Dios había dado una orden a los sacerdotes de la responsabilidad de permanecer el fuego. El fuego representaba la presencia de Dios, y sobre el altar era donde descendía lo que era la presencia del Señor. Y los sacerdotes humanamente tenían la responsabilidad de permanecer el fuego ardiendo. Como hoy en día Dios puso algo en tu vida, en mi vida, y tú y yo tenemos la responsabilidad absoluta de poder que el fuego permanezca ardiendo. ¿Cuál fuego? El fuego del Espíritu Santo, el fuego de la palabra. Mire, hay iglesia. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de la iglesia que somos el cuerpo de Cristo, el cual formamos todos. Y dentro de la iglesia a veces pasa lo que le pasaba a las 10 vírgenes. Unas eran prudentes y otras eran insensatas, pero dentro de ellas tenían lo mismo. Cuando tú ves, dice que tenían lámpara, pero también tenían aceite. La lámpara significa ¿qué? La palabra. Las 10 vírgenes tenían la palabra, conocían la palabra, recitaban la palabra, pero algo les faltaba en ellos. En las 5 de ellas lo que hacía falta era el aceite. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de conocimiento. Tú tienes conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Tú tienes conocimiento de la verdad. Y créame que cuando Dios llame y venga y llegue el tiempo del juicio, Dios no nos va a juzgar en otra cosa, sino que sea basado en la palabra, conforme a lo que está escrito. Ahí no habrá ser humano que pueda excusarse delante de Dios, porque Dios nos juzgará lo que está ¿qué? Escrito. Entonces las 10 vírgenes tenían ¿qué? Palabra, tenían lámpara, tenían palabra, pero también tenían aceite. 5 de ellas descuidan la presencia, descuidan el aceite que simboliza o representa al Espíritu Santo de Dios. En ese entonces era el aceite que era que simbolizaba. Ahora ese aceite está dentro de ti. Ese aceite mora en ti. La palabra la tienes ahora y también debe morar en ti. No podemos ser nosotros una iglesia que tengamos palabra, lámpara,
pero no tengamos aceite. Tú y yo tenemos que tener aceite y tenemos que tener lámpara. La palabra del Señor debe morar en abundancia en el corazón de cada uno de nosotros. Y vemos la responsabilidad del sacerdote, que Dios le dice: toma ahí y llega que el fuego permanezca ardiendo. No es un instante, no es unas horas. El fuego debe estar de continuo en nuestras vidas. La responsabilidad del sacerdote era que si dejaba apagar el fuego, tenía problemas con el Señor. Y hoy nosotros tenemos eso. Cuando una persona tiene el fuego, tiene la palabra, se vuelve adicto. Y yo hoy quiero hablarte qué pasa cuando qué hace la adicción. ¿Qué es la adicción? Es un hábito que se deja dominar por el uso de algunas drogas tóxicas. Cuando una persona comete o consume ello, se vuelve adicta, anhela, y entre más consuma, más quiere consumir. Una persona se vuelve adicta, se vuelve dependiente de ello, se vuelve ansiosa, se desespera por consumir y conseguir lo que quiere. Cuando nosotros miramos ello, vemos que esas personas adictas al vicio, adictas a algún juego, hay personas que son adictas a los juegos de azar. Y créame que hay personas que han perdido hasta la esposa, apuestan a la esposa, apuestan las cosas, no les importa perder nada por suplir su adicción a lo que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros miramos qué hace la adicción en una persona, esto es tremendo. ¿Cuántas personas se vuelven adictas y han intentado salir de ahí? Pero créame que voluntariamente a veces la persona no puede salir por sí misma. Y el único que puede salir, ayudar a salir a una persona que sea adicto a la droga, que sea adicto a los juegos de azar, que sea adicto a las cartas, que sea adicto aún al pecado, que sea adicto al sexo, aún a los males del mundo, créame que el único que lo puede sacar se llama Jesucristo. De resto no. De resto el hombre luchará por sí solo, se cansará, pero llegará el momento en que esa persona tendrá que tirar la toalla. Se vuelven adictos ¿a qué? Al licor, se vuelven adictos a la pornografía. Hay personas que son adictos, aún hombres casados, mujeres casadas, se vuelven adictos a la pornografía. Entonces esto es una adicción. Y la adicción es un ¿qué? Un hábito que te lleva a depender de él mismo hasta tal tiempo, hasta tal punto que te vuelve esclavo de lo mismo. Y para poder salir de ahí, eso es difícil, pero no imposible con la mano de Dios. Y el único que puede ayudarnos a salir de toda adicción es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver 4 aspectos que hace un adicto. Amén. Primer aspecto: la adicción en una persona produce ansiedad. ¿Qué produce la adicción en una persona? Ansiedad. Una persona cuando empieza a consumir, le llega la ansiedad, tiene agitación, tiene inquietud, tiene zozobra. Y entre más consuma, más quiere consumir. Hasta tal punto que esa persona se desespera por conseguir a lo que es adicto. Eso es lo que hace una adicción en una persona. Trae ansiedad, trae desespero, trae zozobra, trae inquietud, trae agitación en esa persona. Y cuando nosotros miramos, esa persona muchas veces se desespera. Y esa persona no sabe cómo saciar su hambre, no sabe cómo saciar su adicción. Entre más consume, más quiere. Y cuando no lo tiene, la persona se desespera por conseguir lo que él tiene que suplir su cuerpo, porque el cuerpo se lo pide. Entonces esa persona, lo primero que hace una adicción en una persona es que se vuelve una persona ¿qué? Ansiedad. Le da ansiedad, le da desespero. Hay personas que dicen no, son alcohólicas. La persona alcohólica es una adicta. Eso es una adicción. ¿Y qué hace esta persona? Lo primero que hace es buscar el aguardiente para poder satisfacer esa desesperación que tiene en él. La ansiedad que hace también que el adicto se deje sobrellevar, sobre las cuales cosas está atado y oprimido por ello. Mire,
hemos hablado con personas, muchas de las que están adictos, y a veces la adicción los lleva a cometer grandes errores. Mire, a veces hay familias que tienen que cerrarle la puerta a la persona o al ser querido, porque es tanta la adicción a la droga, es tanta la adicción al alcoholismo, es tanta la adicción a lo que esté jugando juegos de azar, que a veces las personas acaban con lo que tienen en la casa. Entonces, ¿a dónde yo quiero que vamos con esto? Cuando la persona es adicta, se vuelve desesperante, se desespera por conseguir. Usted le da una monedita y lo primero que hace es pensar no en un pan, no en una gaseosa. Lo que hace es pensar en ir a buscar lo que desea su cuerpo, satisfacer su adicción, su zozobra, satisfacer aún la desesperación que los lleva a hacer eso. Algo parecido sucede cuando la persona es adicta por la presencia de Dios. Cuando una persona es adicta por la presencia de Dios, le entra zozobra, le entra ansiedad, le entra desespero. ¿Por qué? Porque siempre quiere estar saciando su sed, saciando su adicción con el Señor. Siempre una persona adicta a la presencia de Dios nunca va a pasar un día sin estar de rodillas. Una persona adicta por la presencia de Dios siempre va a estar leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te puse ese ejemplo de la adicción del hombre? Porque al hombre que es adicto a la droga, a cualquier juego, no le importa pagar un precio, a lo que sea la consigue. Y entre más consume, más se vuelve adicto. Entre más consume, más dependiente se vuelve de la adicción. Entonces, si nosotros miramos a esta persona cómo se vuelve dependiente, se vuelve desesperado por conseguir, ¿por qué no nos vamos a desesperar por buscar la presencia de Dios? Y en tu vida y en mi vida debemos de volvernos desesperados por saciar nuestra sed espiritual. Tú y yo no nos podemos conformar con lo que conocemos, con lo que tenemos nomás, con el conocimiento, sino que cada día, entre más yo me meta con Dios, más sed me va a dar de Él. Entre más yo busque la palabra, más me va a interesar escuchar la voz de Él. Y cada día yo me voy a volver un adicto del Señor. Y eso es lo importante. Allá es donde lo lleva a amar. Y cuando leemos Levítico, estas personas eran adictos al fuego, a la presencia de Dios. Y ellos, por eso, el deber de ellos era que tenían que responder por el fuego que esté ardiendo todo el día. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Una persona que esté adicto a la presencia de Dios, en la Biblia encontramos a muchas personas. Pero hoy no cierres Levíticos, pon ahí un separador y ve a Salmos, por favor. Ve a Salmos, por favor. Salmos capítulo 42, por favor. Aquí hay algo muy lindo, muy hermoso. Salmos capítulo 42. Mira lo que dice la bendita palabra. Ya lo tiene ahí. Salmos 42, verso 1 y verso 2. Ahí vas a encontrar a una persona que está desesperada. Ahí vas a encontrar a un hombre, a un varón que se llama David, que estaba desesperado por la presencia. Él era un adicto por la presencia de Dios. Y él no podía vivir sin la presencia de Dios. Y mira lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿De quién? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aquí lo que nos está narrando, vemos que en el verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En esta ocasión vemos a un hombre. Podemos ver el deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios. Él tiene un deseo. Él se volvió adicto a la presencia de Dios. La presencia de Dios lo desespera a él por estar en la presencia. Hasta tal punto que él anhelaba y desea tanto la presencia
que lo lleva a compararse ¿con qué? Con un ciervo. ¿Qué es un ciervo? Es un animal. Cuando nosotros miramos, dice que David lo lleva a compararse como ese animal. Ustedes se darán cuenta que David pasó desiertos duros, momentos críticos, pruebas difíciles. Y yo creo que en ese momento, cuando David pasó momentos duros, tuvo que alejarse un tiempo. Y él en ese momento, en ese desierto que él estaba, él escuchó bramar a un ciervo. Y por eso él se compara, dice: así como el ciervo clama mi alma por ti, así como el ciervo tiene sed por ti, así como el ciervo aúlla y clama la presencia de Dios. Pero míreme acá, ¿por qué brama el ciervo? ¿Por qué brama? El ciervo brama por dos cosas. ¿Por qué brama el ciervo? Por dos cosas. El primero de ellos, el ciervo brama porque tiene sed. Es algo desesperante que él tiene que buscar el agua. Porque si él no busca el agua, en lazos de tiempo o en momentos de tiempo, él puede deshidratarse y llegar a morir. David escucha y ve eso, lo del siervo, y por eso David se compara como al siervo y dice: así como el siervo clama por el agua, así clama mi alma hoy por ti, Dios. ¿Y qué es lo que hace el siervo? Primero, ¿qué hace? Brama. ¿Qué quiere decir bramar? Quiere decir mugir, quiere decir aullar y quiere decir gritar. Eso es lo que hacía el siervo. Y David escuchaba el desespero del siervo. Y pero mire, ¿por qué? Cuando el siervo brama, es que está deseando el agua. Y el siervo, la única forma, como diciendo: ¿a dónde está el agua? ¿O quién me dijere dónde ir para yo ir a beber y saciar mi alma? El siervo necesitaba del agua para poder vivir. Sin el agua, él se deshidrata y puede estar muriendo. Entonces David se compara a un siervo. Dice que era una desesperación interna que se constituye en un deseo ferviente, imposible de aguantar. O sea, el siervo era imposible. O sea, él tenía que buscar el agua o la buscaba. Y yo creo, me voy en ese momento, me imagino a David, que David vio al siervo en eso. Porque David estaba solo y él ve a ese animal, al siervo. Y por eso él dice: así como el siervo brama. Brama significa mugir. ¿Qué más significa? Gritar. ¿Qué más significa? Quiere decir que ¿qué? Aullar. La segunda cosa, ¿por qué es que el siervo clama? ¿Por qué el siervo brama? El segundo motivo es porque tiene la necesidad de lavarse. Tiene la necesidad de lavarse y deshacerse de su sudor. Resulta que el siervo, cuando él se aparea, él suda mucho, demasiado. Y el sudor del siervo produce un olor, un hedor que lo vuelve presa fácil para los leones. Míreme acá, qué hermoso. Cuando usted mira el siervo, ¿qué hace? Cuando él se aparea, él suda demasiado. Y ese sudor hace que produzca un hedor malo, fuerte. Entonces eso se vuelve presa fácil para un león y para las demás fieras. Y por eso el siervo tiene que buscar agua como de lugar. ¿Qué hace él? Cuando él busca agua, él se lava. Lo que él anhela en ese instante después de la sed es lavarse. Es lavarse con el agua. Porque él sabe que si él no se lava, es comida para los leones, es comida para los demás. Eso sucede hoy en día. Nosotros, si nosotros descuidamos la parte espiritual, vamos a coger un hedor que nos vamos a volver presa fácil para el enemigo. Y el enemigo sabe y conoce quién está bañado con el agua del Espíritu Santo. El enemigo sabe quién está bañado con el agua del Espíritu Santo. Él conoce el olor. ¿Qué olor tienes tú? ¿Qué olor tenemos nosotros?
Él sabe. Y si tú y yo descuidamos la presencia de Dios, déjame decirte que vamos a coger mal olor y vamos a ser presas fáciles para el enemigo. Por eso es que el siervo tenía que, primero que, tenía que saciar su sed. Y al saciar su sed, ¿qué tenía que hacer? Tenía que lavarse. Y la única forma de un verdadero cristiano es lavarse con el río de agua viva. Dijo el Señor a la mujer samaritana: de cierto te digo que esa agua que tú tomares, sacares, volverás a tener sed. Pero dijo: el agua, la que yo doy, con ella jamás tendrás sed. Porque el que cree en mí, dice, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y eso era lo que el siervo anhelaba. Mira cómo el siervo anhelaba el agua, con gritos, con aullidos, con desespero. Y David era una persona que era adicto a la presencia del Señor. La adicción en una persona lo vuelve desesperante. Se desespera. Y eso es lo que tenemos que hacer: desesperarnos por buscar la comunión con el Espíritu Santo, desesperarnos por buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día, así como tú anhelas el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena, las onces, así como tú anhelas el aire, así debemos de anhelar y tener desespero por buscar la presencia de Dios. Y una persona que viva ansioso, que viva desesperado por la presencia de Dios, no va a oler mal, va a oler a lo que el Espíritu Santo quiere. Y entonces el enemigo hace: no, este no, este sí, este no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios conoce, el enemigo conoce al ser humano. ¿Se acuerdan de 3 personas que fueron allá y fueron a echar de demonios, a ministrar en nombre de Jesús? Y Satanás los queda mirando: este huele a mal. Dijo: estos no son de Dios. Y le dijo: yo conozco a Julano, pero a ustedes, dijo, yo no sé quién es. Y dice la Biblia que los desnudó y les dio su funda. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce cuando tú eres adicto a la presencia de Dios, cuando tú vives para la presencia de Dios, cuando en ti vive encendido el fuego del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de permanecer encendido el fuego de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona no tiene el fuego encendido, le pasa lo que le pasa al siervo. Si el siervo no consigue agua, créame que es presa fácil para los enemigos. Y si tú y yo no nos metemos al río del Espíritu, nos convertimos presa fácil para el enemigo. Y por eso es que el enemigo muchas veces hace, como se llama, ochos y bizcochos con la persona que no está en el río del Espíritu Santo. Amén. Segundo aspecto: la adicción en una persona produce independencia. Una persona adicta al vicio se vuelve dependiente del vicio. Una persona adicta a las drogas se vuelve independiente de las drogas. Una persona adicta al alcohol se vuelve dependiente del alcohol. Una persona adicta a los juegos de azar, a lo que sea, se vuelve dependiente a ello. ¿Cuántas personas dicen: es que yo he tratado de dejarlo, pero no puedo, pastor? Yo lucho con esto y lleva años. Es una adicción que está atado, lo tiene paralizado. Pero el único que puede sacarlo es el Señor. Se vuelve tan dependiente de la adicción que la adicción lo domina, la adicción lo maneja. Míreme acá, hay algo que entender, que en el adicto produce ¿qué? La adicción produce ¿qué? Dependencia de ello. Y ustedes mismos se han dado cuenta o han visto documentales cómo personas se vuelven dependientes de la droga, se vuelven dependientes del alcohol. Hay personas que son promiscuos sexuales, se vuelven dependientes del sexo. O sea, hay personas que no pueden vivir sin su adicción, porque lo necesitan. Lo mismo pasa con una persona adicta por la presencia de Dios. Se vuelve dependiente ¿de quién? Del Señor, no de sus propias fuerzas, no de su capacidad,
no de su conocimiento, sino que se vuelve dependiente de Dios. Él sabe que si se suelta de la mano de Dios, está perdido. Él sabe que si se aparta de la cobertura de Dios, está perdido. Entonces, una persona adicta por Dios se vuelve dependiente de Dios y sabe que sin Él nada será. Y apartado de Él, nada podemos hacer. Por más que luchemos, por más que nos esforcemos, nunca podremos hacer nada porque nosotros estamos pegados a Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿sí o no? Dice, permaneced en mí para que puedas llevar mucho fruto. O sea, depende de mí. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a lograr, tiene que ser por mí. Y a veces nosotros se nos olvida que nosotros dependemos de Él, que lo que conseguimos no es por lo que nuestras fuerzas, es por lo que Él en la misericordia de Dios lo permite. Si tú te conseguiste algo, no es porque tú luchaste. Claro que hay parte que tú pusiste, pero déjame decirte que lo que a ti te dio la capacidad para hacerlo es el Señor. Cuando tú entiendes que eres dependiente de Él y tú dices, yo no puedo. ¿Se han dado cuenta que hay muchas personas dicen, ay, si usted me deja, me corto las venas? Se vuelven dependientes de esa persona, ¿sí o no? ¿Por qué? Ay, es que yo sin usted no puedo vivir. Usted es mi razón de ser. Y se vuelven dependientes. Y hay personas que ha sucedido ello, que cuando una persona los deja, porque se vuelven dependientes y el mundo se les acaba. Hermano, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser dependientes de la presencia de Dios? Sin la presencia de Dios, siervos amados, ni usted ni yo podemos hacer nada. Nada se puede hacer. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Ahí enseguida de Salmos, por favor. Proverbios capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que hace una persona adicta a la presencia del Señor, se vuelve dependiente del Señor. Mire lo que dice Proverbios 3, versos 5 al 8, dice así. Fíate de Jehová, o sea, depende de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. ¿Qué dice? Reconócelo en todos sus caminos, quiere decir, depende de Él y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina ¿para qué? Para tu cuerpo y refrigerio ¿para qué? Para tus huesos. Ahí vemos una persona, lo que Dios está diciendo es que tenemos que ser dependientes de Dios. Nada, no hay un ser humano que haya podido llegar a la cima por sí mismo. Jamás. Pero si nosotros somos dependientes de Dios, sabemos que sin Él nada somos, y tomados de la mano de Dios, créame que de la mano de Dios llegaremos a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y ningún obstáculo se podrá levantar en el camino, porque dependemos de Él. Tú dependes de Él. Tu casa tiene que depender de Él. Tus finanzas dependen de Él. Tu trabajo depende de Él. Tus hijos dependen de Él. No es lo que tú quieras hacer con tus hijos, no es lo que tú quieras hacer para conseguir finanzas, porque Él es el dueño de las finanzas. Tanto uno que se esfuerza trabajando para hacer tantas finanzas no está mal, pero el problema no es eso, que muchas veces el problema por conseguir tantas finanzas, mientras nos dedicamos a hacer finanzas, nos soltamos de la mano del Señor. No está mal trabajar, claro que hay que trabajar y ahorre, amén. Tercero, permítame acá un rato. Un adicto a la presencia de Dios sabe que si no, él no es nada. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ahí donde estamos, estamos en el segundo. Un adicto se vuelve dependiente del Señor. ¿Qué dice Gálatas 2:20, por favor? Vea la palabra, por favor. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Mira lo que hace una persona dependiente. Dice, mire, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo era tanta la dependencia y Pablo era tan adicto a la presencia de él, dice que todo lo tuvo por basura para ganar a su Señor. Él dijo: lo que a mí me interesa es ser y depender de Dios. Por eso usted se da cuenta en las cartas paulinas, lo que Pablo escribe, cada vez que él llegaba a una parte, él levantaba una tienda, porque él sabía que la dependencia de él no era del pueblo. La dependencia y la bendición de él provenían del cielo, provenían del Dios de los ejércitos. Entonces todo lo que emprendía Pablo prosperaba. Todo lo que hacía Pablo prosperaba. Donde entraba Pablo, los demonios huían, porque Dios estaba en la vida de él, porque era una persona que dependiente del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a ser dependientes. Usted siempre cuente con el Señor. Hay personas que dicen: ay, yo voy a hacer este proyecto. Primero hacen el proyecto y después cuentan con Dios. No, antes de hacer el proyecto, ve y cuenta con el Señor. Dile: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto será tuyo? Señor, si tú estás aquí, Señor, yo sé que todo va a ir bien. Pero hay personas que primero hacen las cosas en sus fuerzas, como decía Proverbios, después le echan la culpa a Dios. Después dicen: ay, es que Dios no me escuchó, es que Dios no está conmigo. Pero hermano, ¿quién lo mandó a meterse allá sin consultarle a Dios? Dios no le dijo: hágale. Primero, para una persona dependiente de Dios, tiene que buscar la dirección y la voluntad perfecta de Dios. Sin la voluntad perfecta de Dios es difícil. Y créame que una persona dependiente de Dios es lo que tenemos que hacer eso. Los adictos a la presencia de Dios tienen una necesidad insaciable de ser dependientes de Dios, depender de Él. Una persona que dependa de Él, ¿por qué se afana? Yo le pregunto, si está pasando una prueba, puede venir cansancio, puede venir a veces que aún tu forma de oración mengüe. Pero si tu dependencia es de Dios y tu fe está en Dios, créame que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor se cumplirá. Y si Él dijo: yo haré esto contigo, Él lo hará, porque Él no miente. Él lo hará y cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Tercero, la adicción en una persona produce insatisfacción. La adicción en una persona produce insatisfacción. Un adicto es insatisfecho. Por más que consuma, no se conforma con ello. Él consume algo y al otro día quiere consumir más. Y entre más consuma, más quiere ser adicto a él. Un alcohólico puede tomar hoy y al rato dice una para la sed y va y sigue buscando. Se vuelve adicto a eso, se vuelve insatisfecho y siempre quiere buscar algo más. La adicción lleva a esta persona a no conformarse con lo que él quiere, sino que él va más allá. Se vuelve insatisfecho, busca, hace lo que sea para poder satisfacer ¿qué? Su adicción a lo que está atado. La adicción en el Señor tiene que llevarnos a volvernos insatisfechos, inconformes, porque hay personas que se conforman con la parte espiritual. Ejemplo, ojo con esto. Hay personas que dicen: ay, yo hoy no oro, el domingo voy a la iglesia y ya escuché. Entonces dura 3 días sin orar, esperando al domingo. Esa persona es conforme. Esa persona es conforme espiritual, porque la persona en el mundo es insatisfecha. No se conforma con lo que tiene, sino que su cuerpo le exige y le pide y le pide. Asimismo es una persona adicta al Espíritu Santo. Entre más está en la presencia, le dice: Señor, más quiero. Al otro día: más quiero de ti, Señor. Señor, yo quiero ser lleno más de ti. Y llega hasta el punto en que dice que la persona adicta por la presencia de Dios siempre va a estar buscando
ser llena del Espíritu Santo, no importando hasta dónde Dios pueda llenarte. Pero David dijo: Señor, mi alma clama por ti. David no le importó, él ya conocía, él era, la Biblia dice que era un hombre que ministraba el corazón de Dios. Pero David no dijo: no, yo ya ministro el corazón de Dios, ahora me quedo conforme. No, él buscaba día tras día, día tras día. Él oraba, él ayunaba. Una persona que es adicta a la presencia de Dios nunca se va a conformar solamente con ir al culto. Siempre va a estar buscando la presencia de Dios. Búscalo, búscalo, anhélalo como anhelas el aire, y entonces dice la Biblia que lo encontrarás. ¿Qué dice la Biblia en la palabra en Mateo 7? En la casa lo lee. Dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, aquel que llama se le abre, y aquel que busca me encuentra, dice. Esa es una persona adicta, que sabe que alguna cosa viene, algo, algún problema, alguna dificultad, tú vas allá a la puerta. Él tiene un teléfono y tú puedes marcarle. La tecnología está muy retrasada para los planes de Dios. Mientras inventaron el celular, él hace más de 2000 años ya tenía el celular él. Y el celular dice: bueno, alguien me puede decir: pastor, deme el número del Señor para yo marcarle. Claro, anótalo. Jeremías 33:3 dice: márcame a la hora que sea. Márcame a mí a la hora que sea. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé, te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le dijo el Señor? Una persona que es insatisfecha. ¿Qué le dijo el Señor en Salmos capítulo 9? Salmos capítulo 9, por favor. Salmos 32 es, perdón. Sí, Salmos 32. Mira, una persona que es insatisfecha, él entiende que en él está todo. Dice Salmos 32, verso 7, dice así. Dice: tú eres ¿qué? Mi refugio. Me guardarás ¿de qué? De la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. Pero mire, dice, cuando tú le clamas, lo que viene Jeremías 33. Cuando tú clamas a él, él te enseña, él te guía, él te corrige, él te ayuda. Pero mire lo que dice el verso 8, dice: clama a mí y te haré entender, dice. Te enseñaré el camino en que debes andar. Pero mira más lo que dice: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? ¿Para qué te haré entender? Para que no cometas errores. Cuando tú te vuelves esa persona adicta por la presencia del Señor, te vuelves insatisfecho, entonces dice el Señor: clama a mí, te haré entender el camino para donde debes andar. ¿Para qué? Para que no seas como ¿qué? Como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Porque si no, dice ¿qué? No se sujetará a ti. Y muchas veces, mírame, Dios tiene que permitir pruebas en el ser humano para podernos poner freno. Porque es que a veces el ser humano le pasa lo de los animales, se desboca y corren apresuradamente hacia donde Dios no quiere que corran. Y por eso Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Es clamar. Usted no puede conformarse con que hoy leyó un capítulo y mañana no lo va a leer. Usted tiene que conformarse, no tiene que conformarse con que hoy vino a la iglesia y por la noche ya no va a orar. Una persona se vuelve insatisfecha y cada día, entre más busque de Dios, más su cuerpo le pide, más dependiente de Dios pasa a ser, más viene la ansiedad a su vida por ser llenos de la presencia de Dios. Más insatisfechos, dice: Señor, yo quiero más. Pero cuando usted llega a un punto de que dice: ya oré,
Y con esto tengo toda la semana del lunes. Estamos mal, iglesia. La verdadera iglesia es la que no deja de gemir. La verdadera iglesia es la que sabe que tiene que depender totalmente de Dios. El verdadero cristiano es el que sabe que si se aparta de Dios, le pasa lo del siervo, se muere. Y viene el enemigo y se vuelve presa fácil para el enemigo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Amén. Cuarto, la adicción en una persona produce efectos. La adicción en una persona produce efectos. Es tanta la adicción en el ser humano cuando una persona es adicta al licor, a la droga, eso le va a lastimar, va a producir efectos físicamente, emocionalmente. ¿Cómo? Emocionalmente llega tanto el efecto en el drogadicto que produce pérdida de memoria. ¿Cuál es otro efecto que produce ahí? Dice que produce desmotivación. Un efecto que le produce a él, esa persona no tiene ganas de vivir. Todo se le acabó. A él le da lo mismo si llueve o no llueve. ¿Ah? ¿Qué más le da a él? Pero hay algo que es un efecto. ¿Qué más otro efecto que produce en una persona? Ira, problemas para hablar. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que pierden hasta la habla? ¿Qué también dice? Pérdida de apetito, o se les aumenta el apetito. Es un efecto. Les da sueño. También otro efecto que producen ellos es que los lleva a robar. No importando si así tengan que quitarle la vida a otra persona para poder consumir lo que ellos quieren. Eso es algo que dice. ¿A qué más los lleva? Pérdida de peso. Es hasta punto que una persona, los efectos en una persona drogadicta los lleva a perder su hogar. No les importa. ¿Cuántos hombres o mujeres han perdido su familia? Ha sido el efecto o las consecuencias de ser adicto a algo que se metieron voluntariamente y no han podido salir por sí mismos. Entonces esa persona se vuelve eso. No puede salir. Mira los efectos de ellos. Una persona que es adicta al juego, al azar, un efecto de ellos es que apuestan todo lo que tienen. Pierden lo que tienen, pierden la finca, pierden la casa, pierden la familia. Nosotros conocemos un caso de alguien que apostó a su hija de 15 años porque era adicto al juego de azar, a los casinos. El efecto de lo que es la consecuencia de lo que él era, de saciar su adicción, porque eso es una adicción que los lleva a perder todo. Y gente que yo creo que usted ha escuchado o conoce, que de pronto han perdido hasta sus inmuebles por la adicción a ello. Apartamentos, pierden carros. No, pues imagínense, si no les importa apostar la mujer y los hijos, sí que un carro. La adicción en una persona produce efectos. Y esos son los efectos de una persona que destruye también su salud. También sabes cuál es ese efecto que lo lleva tanto a consumir eso, lo vuelve adicto, que el efecto es aislarlos de la sociedad. Los lleva a aislar. Es tanto que la sociedad, las personas, el efecto en estas personas produce rechazo en ellos. ¿Cuántas personas dicen: ay, ese no sirve? ¿Cuántas personas han dicho: esa es la escoria de la tierra? ¿Cuántas personas dicen: ese es un parásito? Ese es el efecto que lleva la droga. Esos son los resultados de la adicción el cual la persona está metida. Y pasan a ser ¿qué? Rechazados por la sociedad, menospreciados por la sociedad. Todo mundo le da la espalda. La persona que ve una persona así, un adicto, un habitante de calle. Y quiero decirte acá, gracias a Dios que se corrigió eso, porque ellos no son ningunos indigentes, no son ninguna escoria del mundo, no son ningunos parásitos.
Ellos son creación de Dios también. Pero desafortunadamente ellos mismos personalmente cayeron en la adicción de la cual ellos no han podido salir. Y el efecto que producen ellos es que los lleva ¿a qué? A ser menospreciados por la sociedad. Usted ve una persona que viene así y usted va con su cartera. ¿Usted qué hace lo primero? Le echa mano a su cartera, ¿sí o no? Y empieza, ¿sí o no? Ahí viene este ladrón. Y empieza uno, ¿sí o no? Usted sabe, ¿quién quita que le vaya a pedir es un pan? Y la sociedad ve una persona así y se imagina lo peor. Se le olvida que también es un ser humano. Se le olvida que así que antes de venir Cristo a la cruz del Calvario a tomar tu lugar y mi lugar, también éramos rechazados por la sociedad. El pecado nos había apartado de Dios. El pecado nos había hecho distantes de Dios. Y llega hasta tal punto, dice la Biblia, que el pecado nos llevó tanto, el efecto del pecado, dice que fue, la palabra dice que nos lleva a compararnos como un trapo de inmundicia. Pero a ese trapo de inmundicia, a ese varón que vive en pecado, a ese varón que está en la droga, que no has podido salir, a esa mujer que de pronto estás en la prostitución vendiendo tu cuerpo, ahí donde tú me escuchas, hay una nueva razón para ti. No importa si la sociedad te menosprecia, no importa si la sociedad te hace a un lado. Dios es tu salida, mujer. Dios es tu salida, varón. No permitas que la adicción te lleve a perder lo que Dios quiere darte a tu vida. No permitas que la adicción te lleve a perder un hogar, una familia, unos hijos. Esos son los efectos que producen. Ahora sí vamos a ver lo que produce un efecto en un adicto espiritual. El adicto espiritual produce efectos. Cuando una persona es adicta por el Señor, uno de los efectos que produce en esa persona es que siempre va a querer ser lleno por el Espíritu Santo. Siempre va a ser lleno del Espíritu Santo una persona adicta por Dios. Otro efecto que producirá en esa persona es que siempre va a vivir en santidad para Dios. Estos son efectos que produce la búsqueda o la adicción a la presencia de Dios. Esos son los efectos. Cuando tú buscas del Señor, vienen efectos a tu vida. Cuando tú buscas del Señor, viene una nueva vida, y eso es efectos para ti. Cuando tú estás caminando hacia allá, dice la Biblia, de modo que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Viene un efecto de una nueva naturaleza. Viene un efecto de ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esto es lo que produce el efecto en una persona adicta por la presencia de Dios. Vamos a ver el efecto que produce. Ve a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Y ahí vamos a encontrar los efectos de una persona que produce y que vive adicta a la presencia de Dios. Así como la droga produce efectos en un ser humano que está apartado, también la presencia de Dios produce efectos en su pueblo de Dios. Produce efectos en la palabra del Señor. Esos son efectos que va a producir. Y uno de estos, mire, a veces las personas están en Cristo pero no tienen efectos. Y créame, varón y mujer, la palabra de Dios es clara, que si tú permaneces en Cristo va a haber efectos en tu vida. Y esos efectos se van a ver. ¿Qué dice Gálatas 5? Verso 22. Dice así. ¿Ya lo tiene ahí? Gálatas 5, por favor. Verso 22. Pero mira los efectos. Dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Primer efecto es amor. Si una persona está en Cristo, tiene amor. El efecto de la persona de poder distinguir a un cristiano al no cristiano es que el amor de Dios tiene que verse en todas las áreas de la vida. Es el amor, amor para perdonar, amor para restaurar, amor para levantar, amor para olvidar,
Amor para extender la mano y darle fuerzas al que está caído y al que está débil. Ese es el efecto del amor que produce en una persona cristiana. ¿Cómo estás con ese efecto? También dice que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. ¿Qué más tiene? Gozo. Ya usted no anda como pura cara de limón, sino que anda es gozoso. Hermano que tiene pruebas, ¿qué tiene, hermano? Ah, pues estoy pasando una prueba, pero usted no está lo mismo. No, hermano, gózate, porque es un efecto de la búsqueda de la presencia de Dios. Y si tú conoces la palabra, y si estás en un desierto, tienes que gozarte en Dios, porque ese es el amor de Dios para ti. Amén. ¿Qué más produce? Paz. Ay, perdón. No me hable. Ahorita ni me hable. Ya, déjeme. Tanto tengo ya. Ni me hable. Es que usted no me entiende. Es que usted no me comprende. Es que usted no me entiende. Es que usted no me escribe. Y empieza a hacer un poco de cosas. El efecto del Espíritu Santo produce gozo. Dijo David: afligido no más derrotado, angustiado más no desesperado, porque tengo el efecto del Espíritu Santo que está en mí. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y eso sí que nos falta a todos, ¿no? Y me llenó la paciencia, dice. Se me colmó la paciencia. ¿Y qué tal Dios te dijera todos los días: se me colmó? Se me colmó la paciencia. Si mira los efectos de un adicto por la presencia de Dios, esos son los efectos de un verdadero cristiano que debe estar. Y dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué es bondad? Ser bondadoso, ¿sí o no? Ser bondadoso. ¿Qué más hay? Fe. ¿Y cuántos pasan por la prueba y el efecto del adicto a veces se acaba? La fe se les acaba. Y es tanto que la fe, cuando se acaba, los lleva a negar la existencia de Dios. Los lleva a irse en contra de la voluntad de Dios. Porque está pasando una prueba y no la entiende, entonces el culpable es Dios. No, si pasas por una prueba, dale gracias a Dios, que Dios en medio de la prueba te enseñará y probará tu fe. Probará tu fe. ¿Qué más dice? Mansedumbre. Hay muchos que dicen: ay, yo soy manso pero no menso, y el que me la hace me la paga. Eso no está hablando el Señor. Es mansedumbre, es un efecto que hay en tu vida. Templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Tener carácter, tener dominio propio. Esto es templanza. Hermano, hagamos esto. No, yo no estoy, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Y yo tengo que mostrar el efecto de templanza, de carácter, de dominio propio. Esto es templanza. ¿Qué más dice? Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Mira el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiosos unos a otros. Ese es el efecto de un verdadero cristiano. Hermano, hay gente que ha confundido esta palabra de Gálatas 5:22. Gente que dice que las congregaciones se llenan de gente, cientos, miles, y dicen: es que ahí hay fruto. El fruto no es ese. El fruto es que cuando tú seas adicto al Señor, puedas sacar lo que dice Gálatas 5:22. Llegó alguien, te hizo un daño, dale el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien te pega en la mejilla, saca la macheta o síguelo. No. ¿Qué dice? Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Ese es el amor de Dios. Ese es un efecto de los adictos por la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros como cristianos fallamos ahí. Así como produce efectos la droga en una persona que lo lleva a destruir y a perder todo, si tú no estás
en la presencia de Dios, no va a haber efectos en ti. No va a haber, porque los frutos se ven, los frutos se palpan. Yo le decía a una persona, mire, muchas veces nosotros, ayer por la mañana, hablando con un pastor, tuve la oportunidad y me llama y me pasa, me dice, pastor, venga, hablé por la mañana. Y a veces me pone el Señor que estaba tan cargado. Y yo decía, Dios mío, gracias. Somos humanos y nos cargamos. Somos humanos y nos dolemos. Somos humanos y a veces nos debilitamos. Pero cuando tú conoces la palabra, en medio de dolor, el Espíritu Santo te levanta. En medio de la aflicción, el Espíritu Santo te da fuerzas. ¿Por qué? Porque tú estás adicto a la presencia de Dios. Y si tú no estás en la presencia de Dios, créame que los problemas, las adversidades, las circunstancias, los desiertos te van a apartar del propósito de Dios y vas a ser presa fácil, así como el siervo para el enemigo. Eso se vuelve uno presa fácil. ¿Qué hiciste? ¿Qué has vivido? No importa. Dios no te juzga, Dios te levanta. Levántate y empieza a llenarte, a volverte una persona adicta a la presencia de Dios. Si has perdido esa pasión para orar, si has perdido ese fuego por Él, si has perdido la búsqueda de su palabra, no importa, levántate y envuelve a encender el fuego, que Dios te ayudará a sostenerlo. Vuelve a levantarte, no te quedes donde estás, no te conformes con lo poco que conoces. Sumérgete en el río del Espíritu y ahí encontrarás la respuesta a todas tus dificultades. Termino aquí con esto. Yo siempre he dicho algo y la palabra es clara. ¿Cuántos saben de Andrés y Felipe? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Uno tenía ¿qué? 2 panes y otro ¿qué? 5 peces, ¿sí o no? Y el Señor los seguía a la multitud. Como ellos ya anduvieron tiempo con el Señor, entonces el Señor les dijo, bueno, muchachos, han estado harto tiempo conmigo, saquen una hojita y vamos a hacer un examen. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Y el uno le dice, Señor, es que no miras la multitud que hay. ¿Cómo tú, Señor, vas a decir que con 2 panes, 5 peces vamos a alimentar a todos? El uno, mientras estaba haciendo el examen, lo que había aprendido, tenía letra, tenía con lámpara, digámoslo, tenía conocimiento, pero no tenía aceite. Entonces le dice, señores, muchos, no se puede alimentarlos. 0, se rajó. Pero ahí el otro le dice, Señor, con lo que hay es más que suficiente para ellos darles de comer. Una persona adicta a la presencia de Dios en medio de los desiertos aprende a alabar a su Señor, porque sabe que en medio de la prueba Dios está ahí con él. Dios está ahí con él. ¿Qué pasó con Andrés y Felipe? El uno aprobó el examen y el otro se rajó. Y dentro de la iglesia pasa muchas veces eso. A veces pasamos pruebas y no entendemos. Nuestra fe no nos da para poder sacarnos un 5 delante de Dios. A veces es difícil. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Un adicto por la presencia de Dios nunca quiere que los cultos acaben. Y los que no son adictos por la presencia de Dios dicen, no, el pastor se pasó ya. ¿Sí o no? Dile, Espíritu Santo de Dios, enamórame, Señor, de ti. Padre, dile, te doy gracias. Solo una cosa quiero pedirte, Señor, y esta es la que yo deseo, Señor. Así como dijo David, Señor, mi alma clama por ti, oh Dios mío. Dile, mi alma clama por ti, Señor.
Dile: Espíritu Santo, dame fuerzas para poder permanecer, Señor, encendido ese fuego. Señor, hay momentos difíciles, Padre, que a veces han querido apagar el fuego que tú has puesto en mí. Pero, Señor, dile: dame fuerzas. No permitas, Señor, que los desiertos, las pruebas, no permitas que las circunstancias, Señor, dile, apaguen el fuego que tú pusiste en mí un día, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Levántame una vez más, Señor. De pronto he luchado en mis fuerzas y en mis fuerzas he fracasado. En mis fuerzas he desmayado. En mis fuerzas, Señor, yo no puedo hacer nada. Pero hoy dile: Señor, vengo a ti, porque tú eres el único, Señor. Señor, apasioname por tu presencia. Quiero ser un adicto por tu presencia, como lo era David. David llegó a tal punto de compararse como un siervo, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. No nos importa gritar, no nos importa llorar. Lo que anhelamos es tu presencia, Dios. Dile: tu presencia lo anhelo, Señor. ¿Dónde perdiste esa pasión? ¿Dónde perdiste esa adicción por la presencia de Dios? Recuerda aquellos momentos cuando pasabas tiempo y tiempo en el Señor y no había nada que te distrayese. Señor, dile: perdóname. Perdóname, Señor, porque he perdido el amor por tu palabra, la pasión por la palabra. Señor, de pronto ya no leo tu palabra, aún pudiendo leerla, Señor. Perdóname, Señor. Aún dame pasión por los cultos para congregarme, Señor. Dame ese fuego, esa pasión, ese anhelo, porque sé que cada domingo que nos reunimos tienes una palabra para mi vida. Que cada domingo, Señor, yo venga sediento a saber qué tú quieres hacer con mi vida cada día que venga a reunirme como iglesia. Dile: Señor, Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y lléname, Espíritu Santo, lléname, dile: lléname de ti, Señor. Te anhelo, anhelo sentirte, Señor, porque sé que sin ti nada soy. Apartado de ti, Señor, me vuelvo presa fácil para el enemigo. Y aún los dardos del enemigo me han herido, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Como dice tu palabra, me levanto creyendo en ti, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra. Señor, aunque no vea lo que yo anhelo, lo que yo quiero, sé que tú estás ahí trabajando a favor mío, Señor. Yo lo creo, Señor. Creo que tú harás algo en mi familia, en mi vida. Dile: haz algo sobrenatural en mí, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y a la gloria tuya. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.